Bueno, ya estáis pasando todos. Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con el webinar de cómo actuar en caso de retroceso de fase o si se produce algún positivo en nuestro establecimiento. ¿Vale? Este webinar os comunico que va a ser grabado. Estamos poniendo ya el sistema a grabar para que luego podáis ver el vídeo en caso de que lo queréis volver a consultar en cualquier momento. Algunos de vosotros estáis entrando y se ve la cámara. Estoy también quitando cámaras pues para que no haya ninguna interferencia ni nada. Y empezamos ya en un momentito, que estéis todos ya aquí. Vale, pues ya estáis todos. Vamos a dar comienzo al webinar. Le voy a ceder la palabra a Félix Serrano Delgado, que es el jefe de área de calidad turística y desarrollo tecnológico de la Secretaría de Estado, que nos va a hacer la introducción al webinar. Vale. Muchas gracias, Calisto. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos también por participar y por pues estar aquí sobre este tema tan interesante en esta época en que suben, bajan los contagios. Habrá que estar preparado para cualquier eventualidad. Soy Félix Serrano Delgado, jefe del área de calidad turística y desarrollo tecnológico de la Secretaría de Estado. Y me ha presentado Calisto Meyen, que aunque ponga Sistema Segitur es Calisto, que es nuestro jefe de proyecto de calidad turística en Segitur. Y la exposición la realizará, el webinar la hará Jordi San Juan de Hosbeck. Yo por mi parte voy a compartir mi pantalla para hacer una breve introducción al Sistema Español de Calidad Turística y a anfitriones. Entonces, voy a compartir y voy a intentar ser rapidito y breve, ¿vale? Para ello, lo que tengo que hacer es, si me deja esto, que espero que sí. ¿Está saliendo? Sí. Está, muy bien. Está. Bueno, pues como decía, este es un webinar sobre la actuación de los establecimientos turísticos en caso de recomendaciones para actuar en caso de retroceso de fase o cuando hay positivos en los establecimientos. Adelante. Bueno. Vale, estamos viendo la última ahora. Sí. Presentación de SCT y anfitriones, ¿no? Sí. Esa es la que estáis viendo. Vale. Básicamente, como decía, en esta presentación haré una breve introducción al sistema de calidad turístico español y anfitriones y luego daré paso a Jordi, ¿vale? Bueno, ¿qué es el sistema de calidad turístico español? Es una acción o un programa de la Secretaría de Estado para mejorar la calidad turística de forma integral en los destinos, en los establecimientos, en los servicios y en las personas. Me gusta más llamar personas, ¿no? Porque al final somos personas más que recursos humanos o capitales humanos. Tiene 3 programas. El programa de sectores, que es lo que conocemos como marca Q, que es una certificación en base a estándares. Perdonad, es que tenía que haberlo puesto esto en silencio, si no, estas cosas acaban pasando. Voy a poner en modo vuelo y así nos quitamos de líos. Como decía, este es el SCT Sectores, que es la marca Q, muy conocida, ¿vale? No voy a entrar en muchos. Bueno, una cosa que aquí se me ha olvidado. Esto es importante. El sistema de calidad turística han participado a lo largo de la historia más de 25.000 empresas españolas. Se hizo un estudio en 2019 de impacto, ¿no? En el 2019 estaban participando alrededor de 10.000 empresas, de las cuales 8.000 participaban en SICTEZ y 2.000 en el sistema de la Q. El impacto en el empleo de estas empresas alcanza cerca de 500.000 de trabajadores, que es, pues es casi el 20% del total de trabajadores del sector.
y representa alrededor de 8.000 millones de euros de ingresos estas empresas, que representaría alrededor del 13% del sector. Esto es para que tengáis una idea del grado de capilaridad que el sistema de calidad turístico ha alcanzado. Como decía, este es el programa que gestiona el ICTE, que actualmente de esas 2.000 empresas que participan o establecimientos, solamente, bueno, en este momento hay certificados unos 1.500 y en la historia pues han participado en este sistema alrededor de 5.000 organizaciones, sobre todo empresas, pero también administraciones públicas, ¿no? El SICTEC es el sistema orientado a los destinos, que ya sabéis que no tiene una marca certificada, sino que tiene un sistema de distinción, pero que tiene un proceso muy similar, basado en la mejora continua, y lo que se otorga para los establecimientos que superan este proceso de distinción con una verificación es el distintivo de compromiso de calidad turística. Hoy el SICTEC tiene cerca de 200 destinos en toda España, 8.000 establecimientos participantes, es decir, que están adheridos, y algo más de 5.000 establecimientos distinguidos. Hablamos de cifras de diciembre de 2019, que fue cuando se celebró el último comité de distinción. Y en cuanto a anfitriones, de los programas que configuran el SCT es el más reciente, pero los anteriores datan del año 2000-2005. En anfitriones empezó en la práctica alrededor de 2010. Se enfocó al principio mucho hacia la formación presencial, hablamos no sé si tengo aquí las cifras, pero efectivamente sí ha habido 12.000 alumnos en 3 ediciones presenciales, pero ya veis que la última fue en 2017. Sin embargo, a partir del 2018 en adelante es toda la formación online, con una participación de alrededor de 5.000 entre 2011 y 2019, pero en el año 2019 y sobre todo en el año 2020 hemos reforzado muchísimo tanto la diversidad de los cursos como la metodología para admitir muchos más alumnos. Este año ya tenemos más de 4.000 alumnos participantes en la 15ª edición. Recordad que esta edición viene marcada por la crisis del coronavirus y se ha desarrollado y se ha puesto en marcha y se ha aplicado un plan de choque para anfitriones, con lo cual hemos conseguido prácticamente triplicar en un semestre los alumnos que se tuvieron en todo 2018. Además, se ha fomentado la colaboración con comunidades autónomas. En este momento, el Centro de Competencias Turísticas de Murcia, de formación, ya tiene cerca de 500 alumnos que también están impartiendo cursos anfitriones, y además hemos desarrollado cursos específicos para formación en la aplicación de las guías COVID. En este momento hay 3, uno general dedicado a la dirección de los establecimientos, otro dedicado a los servicios de restauración y otros los de alojamiento, y otros 4 que también están preparándose. Con todo ello, pues tenemos alrededor de 6.000 alumnos que ya están participando durante este año 2020 en la edición, en los cursos de anfitriones, ¿no? Con respecto a los cursos de formación específicos en COVID, ya os he comentado las 3 formaciones que están activas y hay 4 nuevas acciones de formación en preparación. Y luego tenemos también, estamos diseñando píldoras formativas específicas para cosas concretas, que no son un curso completo, sino una determinada acción, ¿no? Y también se está desarrollando una acción de webinars como la actual, que bueno, básicamente hoy estamos en el webinar de cómo actuar en caso de rebrotes o si detectamos un positivo en nuestro establecimiento, y hay previstos 2 más, el de sellos de garantía para el 22 de julio próximo y uno de atención al cliente para el 29 de julio. Y yo con esto voy a presentar a Jordi San Juan. A ver si voy a ver si dejar de compartir. Vale, entonces ahora. Bueno, Jordi San Juan, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y trabaja actualmente como técnico en materia sanitaria para el sector hotelero. Digo actualmente, pero no exactamente, desde hace 25 años y la mayoría del tiempo en HOSBEC, que es la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Actualmente dirige el Departamento Específico de Asesoría y Formación
en materia sanitaria y es autor de diversas guías específicas para la prevención de contagio por coronavirus, que también nos hemos referenciado en ellas pues, para preparar los cursos que Anfitriones está impartiendo actualmente, ¿no? Y bueno, pues para mí es un absoluto referente y espero que yo y todos los que estamos asistiendo pues aprendamos mucho de lo que nos va a contar Jordi. Antes de darle paso, recordar que todas las preguntas que queráis tenéis disponible el chat. La exposición de Jordi durará aproximadamente 1 hora y después Calisto, que las va anotando desde el chat, pues se las trasladará a Jordi hasta la hora de finalización del webinar, que estimamos será aproximadamente a las 11 menos cuarto. Muchas gracias y Jordi, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Félix. Gracias, Calixto. Voy a compartir pantalla. Pues como os decían, hoy vamos a hacer una presentación sobre lo que podemos saber de cómo afrontar una situación de crisis en nuestros establecimientos, es decir, tanto en el entorno del destino turístico en el que nos encontremos como en nuestro propio alojamiento. Este webinar, esta exposición está plagada de incertidumbres. Entramos en la zona negra de esta crisis. Al igual que en el anterior webinar sobre los protocolos de prevención, ya teníamos muchas cosas claras porque la normativa ya la teníamos definida y los protocolos ya podían acogerse a un marco legal concreto. En este terreno andamos en tierras pantanosas, no hay protocolos, los pocos que hay se están acabando de definir poco a poco, las comunidades autónomas van tímidamente desarrollando protocolos para que los servicios epidemiológicos tengan una referencia, pero esto anda muy lentamente, con lo cual hay algunas zonas, algunos protocolos que sí podemos tener más definidos de actuación ante un caso concreto en un establecimiento, pero hay otros terrenos bastante indefinidos. Así que un poco intentaré aclarar ideas y puede ser que después de la exposición tengamos más incertidumbres que certezas. Pero bueno, esto es lo que a fecha de hoy tenemos con nosotros. Básicamente haré una breve exposición de quiénes somos OSBEC y qué es lo que nuestro departamento está haciendo en este terreno para pasar a exponer qué hacer ante un retroceso de fase en el establecimiento o cómo está funcionando los retrocesos de fases o los confinamientos en las diferentes zonas. Ya os digo, este terreno es bastante difuso. Y después entraremos en la parte ya específica del alojamiento, de la actuación del alojamiento. Una primera parte de qué hacemos para prevenir o cómo nos preparamos ante un posible caso en el establecimiento y después cómo actuamos cuando ya tengamos un caso o un hipotético caso de contagio en el establecimiento. Y haremos una pequeña exposición según nos dé tiempo a cómo organizar una gestión de una crisis sanitaria, cómo gestionar una situación sanitaria, en concreto la coronavirus, pero podría ser cualquier otra. La organización de un comité de crisis y organizar una situación de brote en un establecimiento hotelero. Bueno, pues como alguno de vosotros quizá conozca, OSBEC es la principal asociación hotelera de la Comunidad Valenciana. Ahí tenéis nuestra página web por si alguien quiere navegar y indagar en ella. Tenemos una fuerte implantación en la Comunidad Valenciana. Nacimos en Benidorm en el 77, hace 30 y pico años. Nos extendimos después al ámbito provincial de Alicante y en los últimos años nos hemos extendido a toda la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos unos índices de representación al sector hotelero actualmente del 50% de la oferta hotelera en la Comunidad Valenciana. Evidentemente en Benidorm y en la zona de Costa Blanca es donde más potentes somos, sobre todo en el sector del alojamiento turístico vacacional. Dentro de la asociación, en esto sí que somos un poco pioneros respecto al resto de asociaciones. Tenemos un departamento específico con una fuerte
técnicos trabajando en ella, que es al departamento lo llamamos Osbec Salud y se dedica fundamentalmente y exclusivamente a la asesoría sanitaria, ¿de acuerdo? Tanto en el ámbito de la higiene alimentaria como en la higiene hídrica. Nos dedicamos a formación, como manipuladores de alimentos, a PPCC, formación en piscinas, legionela, consultorías y auditorías en materia de higiene alimentaria, de higiene hídrica y, evidentemente, cuando por desgracia nos toca, pues atención a crisis sanitarias. Ya hemos tenido varias, desde la gripe A, casos de legionela, no hay muchos, pero bueno, hay que atender. Y otra parte importante, pues bueno, la representación del sector ante las administraciones, ante los turoperadores y otras entidades de cara a exponer inquietudes o todo lo que haga referencia al sector sanitario, que tiene muchísima importancia en el alojamiento, como todos vosotros como profesionales sabréis. Es una de las principales inquietudes que rodean al sector del alojamiento turístico. Dicho esto, os explico un poco cómo hemos gestionado desde la asociación esta crisis. Hemos desarrollado varias líneas de apoyo a los hoteles en materia de prevención de COVID. Una de las líneas más importantes ha sido la del desarrollo, la documentación y el desarrollo en una guía de el aglutinamiento de todas las normas y todas las recomendaciones que le pueden aplicar al sector en materia de prevención de COVID. Esto lo hemos aglutinado en una guía que le hemos llamado Guía para la Reapertura Post-COVID. Ya hicimos una previamente para el cierre y para el confinamiento. Y en esta guía hemos aglutinado pues, todas las normas que han ido apareciendo a nivel estatal o incluso ahora a nivel autonómico, más las guías sectoriales que puedan haber aparecido de tanto del ICTE como recomendaciones de turoperación o algunas guías del ministerio, materia de piscinas, en fin, vamos aglutinando todo aquello que realmente tiene un interés y una importancia. Normalmente esta guía se traslada a las autoridades sanitarias las validan, no formalmente, pero sí que las consensúan, y este es un poco el documento de referencia que nosotros trabajamos para formar y para difundir a nuestros asociados. Este documento es público, podríais todo el mundo acceder a ello, lo que pasa que, claro, como ahora las competencias sabéis que están en el ámbito autonómico, pues los que estén fuera de la comunidad autónoma, pues habría que leerlo con esa visión. Hemos ido desarrollando diferentes versiones conforme ha ido evolucionando la normativa y las normas, y actualmente nos encontramos con la que publicamos el 22 de junio, versión 5.0. Ya tenemos una segunda versión, una matización de esta versión, con modificaciones y aportaciones que nos van haciendo las autoridades sanitarias. Esto ha sido una de las herramientas que hemos utilizado y de las más importantes desde la asociación. Otra de las patas de apoyo a los establecimientos ha sido el plan de formación. Otro ha sido también el desarrollo de sello, certificación de los protocolos, y otro pues es la parte política de apoyar a los hoteles en una normativa jurídica y laboral que permita que se afronte esta crisis de una manera lo más llevadera posible. Como os decía, la guía pues aglutina tanto la normativa estatal como las guías de los ministerios, la normativa propia de nuestra comunidad autónoma, recomendaciones de la OMS, de Europa, del propio ICTE y de turoperadores, que también sabéis que en nuestra comunidad autónoma el mercado británico tiene una importancia y la turoperación también. Entonces también aglutinamos esas normas en este documento. Bueno, hecha la introducción, nos metemos en el ajo. La primera parte de la exposición quería abordar el cómo se actúa ante un retroceso de fase en nuestra área turística o donde tengamos ubicado nuestro alojamiento. Ya os decimos que en principio no hay una regla clara de cómo tienen que actuar las autoridades sanitarias ante la aparición de brotes. En principio
si el brote está controlado y hay trazabilidad y se tiene identificados los contactos y dónde está localizados los casos, en principio no hay actuación comunitaria. Cuando aparece un descontrol y ya no tienen, y aparecen casos aislados sin tener trazabilidad, se entiende que hay una extensión comunitaria. Entonces, depende de cada servicio epidemiológico, actúa de una manera u otra. O sea, hay gente que actúa más quirúrgicamente, todos quisieran actuar quirúrgicamente, aislando edificios o barrios, y en función de lo que los resultados van dando, pues van extendiendo las medidas a terrenos más extensos para poder atajar y prevenir el contagio. Ya veis que cuanto más grande, pues como el caso del Segrià en Lleida, pues el confinamiento y las medidas han sido más extensas. Depende un poco de en qué momento pillen el brote y de afectado está y cuán de controlado está la situación, con lo cual no hay una regla clara de cómo actuar. Tampoco hay una regla específica de qué medidas tienen que adoptar según qué situación. Por eso os decía, tenemos unos marcos legales heredados de las fases de desescalada y que algunas regiones están utilizando, pues bueno, ya tenemos el tema redactado, con lo cual en algunas zonas como en Aragón, pues bueno, se han acogido a decir, pues bueno, nos cogemos el marco legal de la fase 2 y aplicamos fase 2 en estas zonas. Hay otras autoridades sanitarias que no han actuado así y prefieren, pues bueno, generar de nuevo medidas preventivas específicas para cada zona. En todas, evidentemente, aparece el tema de la restricción de la movilidad, porque realmente lo que se pretende es confinar y que no se extienda ese brote al resto de zonas, con todas las dificultades jurídico-legales que esto pueda tener, pero bueno, al final se torea como se puede y de lo que se trata es un poco de restringir la movilidad. Y medidas pues muy diversas. Aquí surgen de nuevo las limitaciones de aforo o las mayores restricciones en limitaciones de aforo. Depende de un poco del origen, pues bueno, normalmente apuntan a temas de ocio nocturno. Ya sabéis que se ha puesto encima de la mesa otra vez el tema de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos, independientemente del distanciamiento social que se pueda mantener. Nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, y entiendo que muchos de vosotros, para el sector turístico esto es puñalada mortal. Es decir, Baleares ya lo ha aprobado, Cataluña lo aprobó. Nosotros ya tenemos constancia de que turoperadores británicos lo tienen claro. Si en la región se aprueba la obligatoriedad de mascarillas para cualquier situación, el turismo se detiene, ese segmento del turismo. Veremos qué pasa. Creo que nosotros en la Comunidad Valenciana, de momento las autoridades sanitarias, porque tenemos una zona tranquila de momento de brotes, no lo van a implementar, pero esto sería... Ya os digo, no hay una regla clara. De momento, sé que también está esto en la mesa en las reuniones interdepartamentales de sanidad, con lo cual a lo mejor nos sorprende con un acuerdo a nivel nacional de obligación de la mascarilla. No lo sé, como nos lo aprueben esto, cojamos las maletas y vayámonos, porque le faltaba esto al sector. Vamos a ver en qué queda todo esto. Reflexiones que queríamos poner sobre la mesa. ¿Cómo afectaría la movilidad al sector turístico? Mal, muy mal. En principio, a los que tengamos alojados ante un caso de restricción de la movilidad en nuestra zona, en principio permitirían el regreso a los domicilios, lógicamente, y de manera escalonada. No sabemos cómo afectaría en los lugares de destino, si obligaría a cada lugar de destino a realizar pruebas PCR si vienen de una zona de contagio comunitario. Eso un poco dependería un poco más del domicilio del turista, pero en principio sí que se haría se permitiría el regreso a sus domicilios de cada uno de los turistas. Esto es la lógica. Tema de reservas, evidentemente se perdería. Es decir, si se restringe la movilidad, automáticamente todas las reservas que tengamos se pierden
y sin derecho a nada, porque esto es fuerza mayor, con lo cual la teoría nos dice que si la zona está confinada, pues todo lo que tengan reservado se cancela con derecho de evolución porque es fuerza mayor, ¿vale? Con lo cual no quiero ni pensar el perjuicio de lo poco que hay en qué quedaría. En principio, a empleados, cualquier restricción de movilidad que se le aplicara no debería de afectarle porque entendemos que nunca va a afectar el tema de los desplazamientos por razones de trabajo, ¿vale? Y no os puedo decir muchas más cosas sobre el tema de los retrocesos de fases, porque ya os digo que va a depender de cada zona, las autoridades sanitarias cómo actúen. Vamos a centrarnos quizás más en la parte de qué podemos hacer nosotros en nuestro establecimiento, porque lo demás es hablar un poco de ciencia ficción. Con lo cual, vamos a centrarnos cómo preparamos nuestro establecimiento ante casos. Voy a hacer una cosa que es de perogrullo, pero me gustaría insistir porque aunque el seminario no va de prevención, ya lo hicimos en el primer caso, sí que es importante hacer unas reseñas sobre qué puntos tenemos que remarcar en nuestro establecimiento para prevenir contagios, qué enfoque concreto tendríamos que hacer para prevenir estos contagios en el establecimiento. Segundo lugar, tener los protocolos preparados y estudiados de actuación ante personas con síntomas, tener todos los equipos de protección ya previstos para actuar, incluidos termómetros de medición de temperaturas y demás. Es decir, tenemos el kit de actuación, tenemos los protocolos y el kit de actuación ante un posible caso de huésped infectado o posible contagio de COVID. Y en tercer lugar, establecer el comité de crisis, es decir, establecer el equipo de personas que van a tratar el tema con los profesionales que nos van a asesorar y tener un poco el organigrama de intervención ante una posible situación. Estas ideas del comité de crisis las sacamos en su momento de una guía sobre seguridad alimentaria que hizo la Organización Mundial del Turismo, y recuerdo que en el prólogo presidente en su momento de la Organización Mundial del Turismo ya decía que el tema de una crisis sanitaria en un alojamiento turístico no era una cuestión de si me iba a suceder o no me iba a suceder, sino de cuándo me iba a suceder, dando por sentado que en algún momento de la historia o del establecimiento, en algún momento, o de la carrera profesional de un profesional del turismo, se enfrentará a una crisis de este tipo, con lo cual es una cuestión de estar preparado ante ella, ¿vale? Y bueno, la prueba la tenemos hoy en día con esta crisis que, aunque es de índole mundial, está afectando a nuestros alojamientos y nos va a afectar. Ahora oíamos miramos en la prensa que ya hay un caso de contagios en turistas en Menorca, es decir, esto va a pasar si lo tenemos si están habiendo brotes en la sociedad, pues vamos a tener brotes en los alojamientos turísticos. El tema es cómo gestionarlos de manera lo más rápida, discreta y eficaz posible. Como os decía, vamos a centrarnos mínimamente en la parte preventiva, porque me parece importante centrar dónde está el foco y el origen y dónde están los principales riesgos. Desde nuestro punto de vista, los riesgos de contagio en nuestro establecimiento se van a dar entre empleados, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que si hemos hecho el trabajo bien, vamos a tener dos puntos importantes de riesgo. Uno, de contagios entre empleados, entre compañeros, primero porque no se ha respetado el autoaislamiento de empleados enfermos o con contactos estrechos de un familiar enfermo, es decir, tengo algo de fiebre o tengo algo de tos o mi marido está con tos, pero bueno, yo tengo que ir a trabajar porque no tengo las cosas claras y me presento que esto no será nada. Y no será nada y sí que era. Con lo cual, el conseguir que la persona sea respetuosa con esas premisas es una de las cosas que vemos difícil. Porque tenemos que asegurarnos de que esta persona vaya a cumplir este compromiso. Y después, porque no se van a cumplir las distancias interpersonales entre compañeros. Ya sabéis que
que el contagiado es la persona desconocida, que no queremos ni cruzarnos con ella en la calle porque si nos contagia, cuando la probabilidad de que nos contagie es mínima. Y sin embargo nos quitamos las mascarillas y nos fumamos un cigarro con el compañero porque como es compañero, él no va a estar enfermo. Y justamente es el compañero y es el familiar el que tiene el riesgo de contagiarnos, con lo cual las conductas de relajación de las distancias interpersonales entre compañeros entendemos que es uno de los puntos que más riesgo nos va a suponer. Y entre clientes, lo mismo, es decir, ¿qué bien lo tenemos que hacer para darles garantías a los clientes de que ante cualquier síntoma no les vamos a tener encerrados y confinados sus vacaciones en una habitación 3, 4 días, el tiempo necesario hasta que se averigüe si es positivo o no? Esto es complicadísimo de hacer, con lo cual a ver cómo lo conseguimos hacer para que el cliente realmente, cuando ante el mínimo síntoma, sea consciente y se quede en la habitación. Difícil. Y después, porque no se respeten las distancias entre grupos. Nosotros no vamos a actuar de policías en un hotel, pero sí que tenemos que asegurarnos que se les dan los entornos seguros para que unas personas no contagien a otros. Pero es cierto que muchas personas se van de vacaciones en grupos, de amigos y demás, y con lo cual va a haber una convivencia estrecha entre personas de núcleos familiares diferentes y habrá un riesgo de contagio entre ellos. ¿Vale? Esos son un poco los focos que nosotros entendemos que tenemos, que vamos a tener, donde van a surgir estos problemas. Por lo tanto, prevención para contagios entre empleados. Nuestro trabajo de dar las condiciones laborales adecuadas, distanciamiento, protección colectiva, individual, limpieza, ventilación, de esto ya hablamos otra vez, ya lo tenemos claro. Ya sabéis que ahora hace poco salió en prensa como un recordatorio de que la inspección de trabajo tiene competencias en esto, las sanciones de 2.000 euros hasta 40.000 euros. Es decir, yo creo que con todos los protocolos y todo el tiempo que hemos tenido para prepararnos, esto lo tenemos medianamente resuelto. La otra parte, la de las prácticas de las personas que no respeten el distanciamiento y demás, es más complicada. Nosotros sugerimos que se haga un esfuerzo por parte de los responsables de departamentos para concienciar al personal y para evitar esas prácticas de relajación de me salgo fuera, fumar un cigarro con mis compañeros o nos juntamos 4 en la mesa del comedor y estamos ese tipo de prácticas, sobre todo porque al final te surgirá un caso y te quedarás con media plantilla, porque todos van a ser contactos estrechos y te vas a quedar sin personal. Con lo cual es importante que estemos supervisando un poco el tema del distanciamiento entre empleados. También las prácticas de objetos compartidos, que también van a ser muy habituales. Es decir, aquí sí que tiene que haber un esfuerzo y una implicación por parte de los jefes de departamento para supervisar este tipo de situaciones, porque nos jugamos el que nos quedemos sin plantilla. Es decir, que es que automáticamente ante un positivo todos se te van a ser clasificados de contacto estrecho y te vas a quedar sin. Y además, y que muchos de ellos pueden realmente estar contagiados. Tema de formación, súper importante, tanto específica de nuestras pautas de trabajo en nuestro departamento como genérica, porque nos sorprendería la confusión y con tantísima información que se ha generado sobre el coronavirus, lo confundida que puede llegar a estar la gente sobre qué medidas de higiene tienen que aplicar y cuáles son efectivas y cuáles no. Es decir, que esto, con lo cual nosotros insistimos que en los planes de formación para todo el personal trabajador se explique cuáles son las medidas concretas para el hotel, para el presupuesto de trabajo en el hotel, pero también que se hable de lo que es el coronavirus y cómo se contagia y cómo se previene a nivel general. ¿De acuerdo? Es importante desde nuestro punto de vista que la gente acepte esas normas y ese compromiso de cumplir esas normas, es decir, un poco como refuerzo de su compromiso con las normas que el hotel ha establecido para prevención de contacto. Y después, ya os comento, el tema del autoaislamiento es muy importante que se cumpla, que ante el menor síntoma, la menor sospecha de un caso, que se actúe y que la persona se quede en casa. Hay que concienciar, hay que estudiar las condiciones de la baja laboral, hay que ver que no haya ningún impedimento. Esto es complicado. A los gestores de los hoteles ya sabéis que si me aparecerá picaresca, si sí, si no, pero no sabemos hasta qué punto es
mejor pasarse y asegurarse, o es una de las cosas con las que tenemos que lidiar. Lo importante es que tenemos que dar las condiciones para asegurarnos de que la persona no dude y ante la mínima sospecha se quede en casa. Porque realmente la persona es cuando más contagiosa es cuando tiene síntomas, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que tener claro. Ahora después hablaremos un poco de ese tema. Para prevenir contagios entre clientes, ya lo sabéis, las condiciones del servicio que hemos modificado y hemos adaptado a los protocolos que nos han establecido en cuanto a foro, limpieza, ventilación, adecuación de los servicios, de buffet, es decir, lo hemos modificado todo para dar un entorno seguro. De hecho, pensamos que los sellos y los certificados, independientemente de cómo se realicen, al fin y al cabo te dan un checklist que tienes que verificar y que tienes que cumplir. Ahí tienes tu guía para asegurarte de que estás haciendo las cosas bien de manera específica en nuestro sector para prevenir contagios. Tenemos que informar al cliente. El cliente, daros cuenta que en algunos, si hablamos ya de cliente internacional, pueden venir a nuestra zona y no tener ni idea de qué medidas de prevención tenemos que se van a enfrentar. Con lo cual, antes de contratar el servicio y una vez en el estancia, tenemos que asegurarnos de que conocen y van a cumplir, y tienen el compromiso de cumplir estas pautas. Tienen que saber qué condiciones especiales del servicio nos vamos a enfrentar, qué material le vamos a facilitar de prevención, en qué condiciones va a tener que utilizarlo o no, si le vamos a hacer algún tipo de cuestionario o un requerimiento o algún seguro adicional de cara a prevención con temas de COVID, hay que anunciárselo. También el procedimiento, si quiere, en caso de detectar síntomas, él tiene que tener compromiso claro de que ante un síntoma tiene que confinarse, se le tiene que explicar muy bien. Muchas de las preguntas que la gente está haciendo ahora para antes de hacer reservas en los alojamientos turísticos van en ese sentido. Oye, ¿qué pasa si en un hotel hay un caso? ¿Qué pasa si a mí me pasará algo? ¿Cómo se me atendería? Pues ya os digo que iremos resolviendo las dudas, pero esta información la tiene que el cliente la requiere y tenemos que ser capaces de ofrecerse. En principio, no, lo que es regla de oro es que una persona con síntomas compatibles con COVID no puede permanecer en una zona común, ¿de acuerdo? Con lo cual, si su domicilio en estos momentos es la habitación, tendrá que alojarse en la habitación. Después veremos si hay posibilidad de realojarlo o no. ¿Vale? Tenemos que explicarle también las restricciones sociales y de movilidad que hay en nuestra zona, según la evolución de la epidemia. Y como os decía, es importante que el cliente acepte esas normas y esas cláusulas especiales de prevención de COVID. ¿De acuerdo? En cuanto a la obligación de cumplimiento de estas normas, que también es una cosa que se nos comenta muchas veces. Jordi, te voy a interrumpir un segundo por un Sí, par de claro. preguntas que estaban llegando con respecto a lo que estabas comentando. Bruno Pérez nos está comentando que en algunos sitios se está reclamando que antes de la llegada de un huésped le obligamos a firmar una declaración de responsable de salud. Lo que estaba comentando a la gente es si esto se puede hacer, si es obligatorio o si podemos... Esto es obligatorio por el Estado, por decreto ley, en todos los extranjeros que vayan a entrar por puertos y aeropuertos. Con lo cual, si es así, nosotros entendemos que también lo puedes pedir a cualquier cliente que entre. Pero una cosa es hacer, que esto lo vamos a abordar ahora, hacer pruebas de cribado y de controles de temperatura y demás, y otra cosa es hacerle una declaración responsable de decir, oye, yo me comprometo, ni he estado con estos síntomas, ni presento estos síntomas, ni he estado los últimos 14 días de manera consciente, he sido contacto estrecho de una persona contagiada confirmada. Si tú declaras que eso es así, pues eso es lo que justamente se está pidiendo en los puertos y entendemos que es unas cláusulas legales y factibles. Pero le tienes que informar al cliente de que se le va a preguntar, se le va a realizar ese cuestionario. Vale, o sea que sí que se podría. Vale, es que estaba justo comentándolo. Es que incluso yo pienso que la gente que de manera directa debe venir por puertos y aeropuertos no haría falta porque ya vienen con ese documento firmado y entregado, con lo cual ya se les ha preguntado, se le puede volver a requerir. Pero es importante de que dentro de las cláusulas de aceptación, también en ese documento del Ministerio
¿cuál es? Ahí no me acuerdo. El de transporte y demás, en esas cláusulas donde el cuestionario donde preguntan si tienes o no síntomas y demás, te obligan a hacer una declaración responsable diciendo que ante cualquier síntoma me autoconfinaré y demás. Porque lo mismo que están haciendo todos los extranjeros, tú lo haces ante una persona que llega a tu hotel, un poco pues eso, aceptando esas cláusulas porque no estás pidiéndole nada que tú establezcas de manera individual, sino que estás informando de lo que la ley dice. Es decir, que ante un síntoma tiene que quedarse en su casa y de que no estás pidiendo ninguna cosa extraña. Otra cosa, ya os digo, que ahora lo hablaremos, es el tema de las temperaturas y demás. Vale, vale, hay varias cuestiones al respecto, pero ya las tratamos luego al final, ¿vale? Las sigo anotando. Venga, te dejo seguir. Vale. Pues como os decía, la obligación del cumplimiento siempre que ponga en riesgo la salud del resto de clientes. Tampoco entendemos que haya que actuar. A ver, voy a borrar aquí que alguien se ha dedicado a pintar. Como os decía, si 2 o 3 grupos de turistas voluntariamente quieren juntarse y no mantener esas distancias entre ellos de manera voluntaria, pues tampoco somos nosotros la policía para evitarlo. Ellos ya están informados de las normas porque ya le hemos puesto se lo hemos informado a través por escrito o en cartelería. Nuestra sugerencia es que no podemos ir más allá. Otra cosa es que nos aseguremos de que si una persona quiere que se mantenga la distancia, que no haya otra que se le acerca. Por eso tenemos que mantener las distancias y requerir proteger la seguridad del que no quiere que se le acerquen, evidentemente. ¿De acuerdo? Y también he puesto aquí resaltado en mayúscula, porque es muy importante para nosotros, asegurarnos que haya una atención médica en caso de síntomas que sea sencilla, rápida y eficaz. Lo digo porque también las soluciones a lo mejor en el sistema público para extranjeros, por a lo mejor no es la mejor de las soluciones. Quizá tendríamos que buscar alguna fórmula para que no sea dificultoso por parte del turista recibir esa atención y esa valoración médica ante un posible caso. Y después hablaremos de la importancia de la rapidez, que esto es una de las cosas que más nos preocupa, la rapidez en el diagnóstico ante un posible caso, porque posibles casos como COVID no tiene unos síntomas muy particulares y identificativos, pues bueno, estamos hablando de que son casos, síntomas que se confunden con muchas otras enfermedades. La única manera de discernir si es COVID o es otra enfermedad de infección respiratoria es a través del PCR, con lo cual vamos a tener que morir siempre el PCR. La importancia es que el PCR se haga de la manera más rápida posible. Si no queremos tener el hotel lleno de posibles sospechosos confinados en el hotel y fastidiándoles las vacaciones. Bueno, antes de entrar en el tema de la identificación de síntomas y control proactivo de la enfermedad, quería hablar un poco mínimamente del periodo de incubación y de algunas características de COVID para que entendamos un poco de qué vamos a hablar. Sabéis que el periodo de incubación, es decir, desde que posiblemente me contagio hasta que me aparezcan los síntomas, pueden pasar hasta 14 días, aunque lo lógico es que tarden 5 o 6 días. Por eso se habla de esa cuarentena de hasta 14 días. Y quería poner de manifiesto el tema de las temperaturas y de los efectos que pueden tener sobre nosotros cuando nos contagiamos. Aquí hemos puesto unas barras de evolución en días de la enfermedad y la cantidad de virus que tenemos en nuestro cuerpo, en lugar de nuestra garganta, según el tipo de evolución de la enfermedad que podamos tener en diferentes colectivos. En la primera barra estaríamos hablando de las personas asintomáticas. La segunda, las sintomáticas, sabéis que pueden llegar a ser, incluso se estima que la mitad de la población que se contagia es asintomática. Y de la otra mitad, que sí que desarrolla síntomas, ya sabéis que un 80% lo desarrolla de manera muy leve, sin necesidad de ingreso hospitalario. Después tendríamos ese 20% que se clasifica de grave o de crítico. Pues bueno, lo que se intenta en este gráfico es pintar en verde cuando no tenemos virus o no es detectable, y a partir de las zonas amarillas, y ya entramos en las zonas rojas cuando los virus están presentes. En la zona amarilla se supone que aún no somos contagiosos, y cuando entramos en los días
con zonas rojas es cuando realmente ya somos contagiosos. ¿De acuerdo? Como veis, las personas asintomáticas, hay un periodo desde que se contagian, pasan 3-4 días sin tener número suficiente para contagiarse, pero estamos hablando de estadísticas, ¿eh? No todo el mundo tiene por qué actuar así. Y tenemos a partir de ahí tenemos una semana más o menos donde la persona asintomática es contagiosa, que transmite la enfermedad. En los casos leves tenemos un día, que normalmente yo os he dicho 5 o 6 días después de la enfermedad, perdón, así os lo voy a marcar mejor, así me vais a poder ver. En los casos leves, como veis, pasan aquí 5 o 6 días antes de que la persona tenga síntomas. Los síntomas empezarían en el día 0, donde, como veis, ya hay días rojos. Eso significa que la persona ya es contagiosa antes de tener los síntomas. Pues, evidentemente, después de tener los síntomas, pues transcurre una semana, hasta 10 días pueden transcurrir de manera normal siendo contagiosa. Y a partir de ahí la cantidad de virus va desapareciendo hasta que llega un momento en que ya no los tienes. Las PCR ya prácticamente a los 15-20 días ya no detectan el virus en la garganta. Estás limpio, te detectan anticuerpos, pero no te detectan el virus. ¿De acuerdo? Os lo digo porque, por ejemplo, los controles de temperatura, en caso de que desarrollara con fiebre, que es la mayoría de los casos, solo se detectarían en este tipo de grupos y a partir de esta fecha. Es decir, toda esta zona, días previos a la aparición de síntomas donde somos contagiosos y aparece en rojo, no podría detectarse a través de temperaturas, y los asintomáticos tampoco. ¿Qué es lo efectivo? Los PCRs. Los PCRs, desde que aparece la zona amarilla, detectan, pero claro, no se puede hacer PCR preventivo a todo el mundo. El PCR es cuando aparecen síntomas, cuando confirmamos o cuando buscamos contactos, pero no nos servirían para el resto. Dicho esto, control proactivo de síntomas en empleados. Tema de temperaturas, por ejemplo, que se ha puesto mucho de moda. Nosotros realmente no lo apoyamos, no hay un aval legal, con lo cual si algún establecimiento decide hacer un control de temperaturas de sus empleados, ya sabéis que con las restricciones que supondría el que te quedas mucha gente fuera, debería de estar avalado y respaldado por los servicios de prevención de riesgos laborales, que sí que disponen de una asesoría jurídica y vas a tener un marco más o menos estable y una aceptación por parte del empleado, etcétera, etcétera. Sabiendo un poco las limitaciones que supone el hacer el control de temperatura en los empleados. Vale, Jordi, en este aspecto, dime. un segundo, en este aspecto, María Dolores estaba preguntando si para tomar las medidas hay alguna restricción con respecto al termómetro que se puede utilizar. Que si vale un termómetro normal o tiene que ser de contacto, o tienes un termómetro que no requiera contacto físico. Hombre, con la persona, si si hay es un alguna control, especificación no, vamos a ver, si es un control colectivo, no hay otra que un termómetro sin contacto. Otra cosa es que tú, en tu casa, te hagas el control de temperatura y ahí evidentemente puedes utilizar el termómetro tradicional. Pero si tú quieres aplicar un control colectivo, vamos, no creo que se te ocurra ir pasando el termómetro de uno a otro, el termómetro físico, el tradicional. Con lo cual ahí sí que es cierto, después los termómetros infrarrojo tienen la precisión que tienen y hay algunos específicos para el control de temperatura, y aquí la gente está utilizando los infrarrojos de control del pescado para hacer control de temperaturas. Ahí habría mucha literatura que hacer. Pero ya os digo, como hay la normativa no se ha desarrollado específicamente para ello, pues claro, sí que si alguien quiere buscar alguna referencia legal, en la normativa que ha regulado el control de temperaturas de viajeros en aeropuertos, sí que habla de unos límites, del 37,5, habla de los controles con termómetros infrarrojos, pero no especifica mucho más de qué tipo de termómetros tiene que hacer. Ya os digo que este tema de termómetros y controles de temperaturas en temas de empleados es un terreno un poco turbio, y el tema de clientes ni te digo, ahora lo tocaremos. Vale, pero en cualquier caso siempre a tema distancia, ¿no? Sí, siempre Vale. contactless. Vale, ¿vale? No, pues está aclarado. Gracias.
Faltaría que para hacer un control, claro, y en el momento que tú tocaras o mínimamente invasivo tendría que hacerlo un profesional, esto es complicado, es decir, no puede una persona, el recepcionista, hacer un control de temperatura. Esto sería más complicado de lo que parece. Tema de las pruebas, que también pues me hago pruebas, pues no me hago pruebas, pues tampoco se puede hacer. Es decir, tú no, vamos, a no ser que seas un jugador de fútbol profesional, las ligas profesionales de deportivas sí, pero el resto, todo, las PCR se hagan bajo prescripción médica y en el contexto de una investigación de casos. No puedo a todo el mundo hacerle pruebas PCR. Además de que la prueba PCR te sirve hoy, vamos, si tuvieses que entrar en el Gran Hermano, que tú te hacen la prueba, no eres y entras en un entorno seguro y sin contacto con el resto de la sociedad, pues quizá tendría un sentido, pero no tiene sentido que te hagan una prueba y sigas viviendo en un entorno social, porque el pasado mañana pues, puedes estar contagiado, con lo cual la PCR no se puede pedir. Hay gente que vende los test anticuerpos. Pues bueno, pues te pueden saber si tampoco también están desaconsejados para detección de casos, están aconsejados para estudios de inmunidad en determinados colectivos, pero como un estudio epidemiológico, no buscando casos. Con lo cual tampoco tendría sentido que te hagan un test de anticuerpos a los trabajadores. Vale, me sale negativo, pues no le he pasado. Me sale positivo, pues le he pasado. ¿Y qué situación, qué significa eso? No tiene demasiado sentido, ni los test ni los controles de temperatura. Con lo cual, al final, lo que nos vale es la concienciación y la información del empleado de que ante síntomas tiene que quedarse en casa, o si mi persona conviviente o alguien que yo haya sido contacto estrecho haya sido declarado positivo. Entonces tengo que darme en cuarentena hasta que pase ese periodo y pueda reincorporarme al trabajo. Eso es lo que realmente tiene sentido. El día de mañana, con las aplicaciones móviles, que ya llegamos tarde, por desgracia, pero bueno, yo entendemos que en septiembre, o si todo va bien, tendremos, pues bueno, ahí ya quizá podamos hacer fuerza para que los empleados se la implanten, y así tenemos una garantía de una alarma de que ante un contacto estrecho me va a saltar la alarma y sin discusión voy a saber que he sido contacto estrecho y por lo tanto voy a tener que guardar cuarentena. Eso sería una herramienta que desde nuestro punto de vista va a resultar muy útil para prevenir contagios. Esperemos que no tarde mucho. Agosto lo perdemos. Ojalá esté en septiembre preparada la aplicación. ¿De acuerdo? En el tema de clientes, pues bueno, nosotros hemos echado mano de la Agencia Española de Protección de Datos, que hizo un informe bastante preciso sobre la materia, y en concreto especifica que la aplicación de estas medidas de control de temperaturas a huéspedes y el correspondiente tratamiento de datos o información requeriría de la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente. Y la autoridad sanitaria competente no ha hecho ninguna declaración al respecto, con lo cual, si Sanidad no te está diciendo toma la temperatura, pues no tiene mucho sentido. Y sobre todo en el tema del alojamiento turístico, es decir, porque tú no le puedes prevenir, quizá en el entorno del acceso a una zona común, pues quizá ahí podríamos tener un cierto sentido, pero el acceso a su habitación, a su zona privada, si es que es justamente donde él tiene que estar. Con lo cual, ese enfoque de yo para admitir a mis clientes de tomar la temperatura, y si no la tienen, no los alojo, esto podría suponernos un grave perjuicio. Otra cosa es que tú no les permitas acceder a las zonas comunes, que esto sí es así, pero que tú no les permitas alojarte en tu establecimiento, sobre todo si ya tienen una reserva. Sería una cosa bastante complicada, que ya os digo que podría suponer problemas legales importantes para el establecimiento. Con lo cual, volvemos al principio, lo suyo es que se recomiende que se haga una declaración responsable, que se firme la declaración responsable por parte del cliente de que no tiene síntomas ni ha estado en contacto estrecho, y que acepta la condición de que en caso de sufrirlos se tiene que autoaislar en la habitación. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la normativa ya está en vigor de control de entrada al país en puertos y aeropuertos, donde esta información y estos controles ya se le hacen al propio cliente. Y volvemos a insistir con la importancia de que cuando tengamos la herramienta de los rastreos con móviles se aplique, porque nos parece importante. Vale.
¿Quién serían las personas sospechosas de sufrir la enfermedad? Pues ya sabéis, los que tienen los síntomas compatibles. Centrémonos en los principales: tos, fiebre y sensación de ahogo. Y el contacto estrecho, que esto es otra de las cosas importantes. El contacto estrecho es aquel que desde 2 días antes del inicio de síntomas de la persona contagiosa o contagiada ha estado con él a menos de 2 metros durante un tiempo de más de 15 minutos. Así es como se define el contacto estrecho. Mantener distancias de menos de 2 metros durante un tiempo prolongado, durante el periodo donde el enfermo realmente es contagioso, que son 2 días antes de iniciar los síntomas o 2 días antes de haber sido confirmado positivo por test PCR. ¿De acuerdo? El resto de personas que han compartido espacios con esta persona contagiosa se le llamarían contactos casuales, ¿vale? Se le haría una serie de seguimientos, pero no sería el contacto estrecho. Y el que ha sido contacto estrecho de un contacto estrecho tampoco sería, porque también nos pasa, oye, que mi trabajador, su madre ha dado positivo. Pues bueno, esta persona, su madre sí es conviviente con él, es una persona con contacto estrecho, se tiene que quedar en casa, pero el compañero de ese trabajador, ahí no llegaría la definición automática. Ya dependería un poco de la investigación de los epidemiólogos, ¿de acuerdo? En caso de sospecha de una persona que esté contagiada, automáticamente, o sea, que cumple con estas definiciones que hemos establecido anteriormente, pues automáticamente tendríamos que disponerle una mascarilla tipo quirúrgica, que sabéis que son las que hacen un filtrado 100% efectivo de mí hacia el exterior, que es lo que se trata ahora de prevenir. Automáticamente comunicar a servicios médicos, bien atención primaria. Si funcionan en las diferentes comunidades autónomas los centros autonómicos habilitados para el cribado inicial, eso un poco que os orienten, porque depende de la comunidad autónoma. Aquí lo que se prima es la velocidad, la atención lo más rápida, y en nuestra zona, en este caso, lo más rápido se llama a los centros de atención primaria o centros privados que podéis tener contratados a través de seguros, de cada establecimiento que decida la fórmula más rápida que resulte. Y en caso de trabajadores, pues que se avise a la mutua, y en caso de viajes organizados, pues que se comuniquen las guías, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos la información comunicada a servicios médicos. Automáticamente el servicio médico va a gestionar, vamos, si los síntomas realmente son compatibles y lo que es factible, va a solicitar la prueba PCR y va a pedirle el aislamiento en habitación o en domicilio hasta que se deriva el resultado. Aquí es donde tenemos un gran problema en nuestros establecimientos. Se supone que la prueba PCR, tanto para un trabajador como para un cliente, a partir de que te quedes en casa esperando la prueba, el tiempo es oro. Y ahí es donde vosotros tenéis que buscar la fórmula para que este tiempo realmente se acorte en la medida de lo posible. Teóricamente, a través del sistema público de salud, dependiendo de cada zona, pero en nuestras experiencias pueden tardar 24 horas en hacerte la prueba PCR. Hay veces que es inmediata, pero hay otras veces que tardan un día, con lo cual ya has perdido un día. Y después los resultados, que te dicen que pueden estar en 24 horas, pero en nuestra experiencia, en casos que gracias a Dios han sido falsos, no han sido positivos, pero nos hemos ido a 2, incluso en algún caso a 3, con lo cual estamos hablando de 3, incluso 4 días desde que te aparecen esos posibles síntomas hasta que te confirman el negativo. Estos, si son trabajadores, es un follón para el hotel, y si son clientes, ni te digo, porque los tienes que tener confinados en la habitación, descontando días de sus vacaciones, esperando la prueba. Con lo cual, nosotros pensamos que si no funciona de una manera súper rápida, que en algunas comunidades van a hacer un tratamiento especial para que a algunos colectivos se les dé prioridad en esas muestras, pero esto es complicado, con lo cual quizá la solución sea disponer de un seguro o un convenio con alguna clínica privada que permita que esto sea realmente ágil, rápido. Y hay casos, nosotros tenemos casos aquí, por ejemplo, en la zona de Vidormo, en donde 5 o 6 horas puedes tener el resultado hecho desde que aparece el síntoma hasta que tengas la prueba PCR. Pues
pues quizá para determinados colectivos como el turístico, pues quizá esto sea una solución. Ahí lo dejo. Vale, ¿Vale? una serie de preguntas, perdóname, Jordi. Sí, Bastante gente, bueno, han estado preguntándonos en concreto cómo se realizan y cómo se gestionan estos casos. Es decir, en caso de que haya un positivo, pues están preguntando, por ejemplo, Alberto Cuadros nos dice que quién es el que se hace cargo de los gastos de esa estancia. Y además ahí agregue, voy, ahí voy. vale, Ahí vamos a pues, ir. pues tenemos varias al respecto, pues ya te dejo seguir. Pensaba. Claro, sí, es la angustia que tenemos todos encima. Hombre, oye, si alguien quiere leer el mundo, la Comunidad de Madrid ya lo tiene resuelto. Y en esa línea es en la que nosotros como asociación, y yo creo que todo el sector turístico, va empujando. Y es la de los hoteles nodriza, a cargo me imagino que de turismo, y ya veríamos turismo cómo lo resuelve. Pero esa es nuestra propuesta. El problema es que esto lo tiene que avalar o respaldar sanidad, y para sanidad no es un problema que el cliente se quede en el hotel, lo tiene resuelto. El problema es que a ti como hotelero te generan un gran problema. Entonces ahí hay una especie de pugna entre las autoridades o la administración turística y la administración sanitaria. En algunos casos el pulso cae de favor de turismo y han conseguido, nosotros pensamos que esto es lo lógico. Baleares lo tienen así resuelto, Cataluña lo tiene así resuelto, Madrid lo tiene así resuelto, y entendemos que es la solución específica para el sector turístico el que esa persona se realoje en un establecimiento que al final va a estar confinado igual. Lo vamos a hablar ahora, pero en algunas otras comunidades autónomas aún están deshojando la margarita, y quizá nos pille a mitad de deshojar con un brote. Veremos cómo lo resolvemos. Como veis, estoy un poco crítico con esta situación porque nos está generando muchísima angustia. El que no tengamos este tema resuelto ya a estas alturas de la partida. Estamos intentando reactivar el sector turístico, y algo tan crítico como qué hacemos cuando un cliente se nos confirma el positivo. Hasta la confirmación del positivo, evidentemente, nos lo tenemos que quedar. Por eso la importancia de agilizar las pruebas. Y una vez positivo confirmado, entendemos que la solución es los hoteles nodriza, el realojamiento. Bueno, en primer lugar, el regreso a domicilio. Si estamos hablando de turistas nacionales, hay que organizar el transporte discrecional con medios privados o con ambulancias, nunca con transporte público, pero el transporte a su domicilio, que es lo que el cliente quiere. Es decir, esto no nos olvidemos. A ti te dicen eres positivo y tú te quieres ir para tu casa. Tú y tu pareja, y incluso si eres un contacto estrecho confirmado, también te quieres ir a tu casa, porque es la situación que todo el mundo desea, volver a su casa. Y entonces esto hay que tenerlo con la autorización sanitaria pertinente. Tiene que tener previsto que la persona quiere volver. Aquellos que no puedan, porque tienen que coger un transporte público sí o sí, porque son extranjeros o porque no hay otra fórmula, se les tiene que dar una solución, y una solución específica para el turista. No podemos compartir, no sé, cada comunidad autónoma lo tiene resuelto de una manera, pero tiene que haber una solución específica. No puede realojar un cliente de un hotel de 5 estrellas en un hospital de campaña, que no tiene sentido. Con lo cual hay que buscar un establecimiento homólogo donde pueda pasar esa cuarentena en condiciones de aislamiento, que no le va a suponer ningún trauma. Todo esto hay que hacerlo bien y hay que darle un marco jurídico legal correcto, pero para eso están las autoridades sanitarias. Y en ese sentido estamos empujando. Ya os digo que muchas ya lo tienen resuelto y algunas estamos en ello. Como os decía, gestión de contactos y los contactos asintomáticos, es decir, qué hacemos con las personas que han sido contactos y no tienen síntomas. Pues en principio, tanto los estrechos como los casuales, es decir, los que sí que hayan tenido un riesgo evidente como los que no, han de ser informados de la situación. De esto hablaremos después. Los contactos clasificados estrechos por las autoridades sanitarias tienen que estar totalmente controlados, localizados, confinados, con controles médicos de temperatura al menos un par de veces al día. Eso sí, vía telefónica, pero la persona no puede tener la movilidad totalmente restringida, y tiene que estar en vigilancia activa de su enfermedad. ¿Vale? Importante, las personas que
convivientes, si se confirma un positivo entre tus convivientes, tú automáticamente no vas a esperar a que te declaren contacto estrecho y te hagan la prueba. Tú automáticamente te tienes que quedar en casa. Es decir, un positivo de un familiar conviviente significa que la persona se tiene que quedar en casa. Y esto también afecta a un turista. Si hay una persona y aparece que es sospechosa de positivo, la pareja o el conviviente en la habitación automáticamente queda afectado de esa misma norma y tienen que quedarse ambos aislados. ¿Vale? Los que son contactos estrechos, un compañero de trabajo o alguien que has compartido, pero no vive en su entorno alojativo o familiar, en principio no debería de quedar aislado hasta que a la persona sospechosa no se le confirme que es positivo. En el momento que se le confirme que es positivo, tú ya pasas a ser un contacto estrecho confirmado y ya tienes que confinarte. ¿De acuerdo? Como sabéis, la cuarentena como mínimo tiene que durar 10 días, lo lógico es que dure 14 días, porque son los días que pueden transcurrir hasta que tú desarrolles síntomas. Y como no te lo pueden detectar por PCR, porque tu virus está durmiendo o latente, pues durante esos 14 días quedas fuera de circulación. ¿De Vale, acuerdo? perdona que te vuelva a interrumpir, porque por volver sobre el tema que han seguido haciendo alguna pregunta para quedarlo He claro. levantado un folla. Sí, no, es que yo creo que es uno de los temas que más se estaba deseando la gente escuchar en el día de hoy. Entonces entendemos, si alguien tiene una probabilidad de haber sido contactado, de haber sido contagiado, en ese momento lo aislamos, quedaría aislado hasta que le salga la prueba PCR y se le mandaría lo antes posible. Claro, si alguien presenta síntomas compatibles, tú tienes que llamar, tienes que facilitarle los medios para que llame al médico. ¿De acuerdo? Le tienes que decir, oiga, usted presenta así, le tienes que decir, aquí partimos de la base de que la persona ya lo sabe y ella misma, por autorresponsabilidad, se va a quedar en la habitación, te va a llamar por teléfono, oye, mira, estoy con estos síntomas, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y tú desde la recepción le facilitarás los medios que van a ser, si no tienen seguro, si es español y tal, porque decir, mira, el centro de atención del centro de atención es el centro de salud pública, perdón, el centro de atención primaria es este, llama a este teléfono, si tiene un seguro, está cubierto, mira, tenemos un seguro que es a través de la clínica no sé qué, ya hay que ir a esa clínica y te harán la prueba y tal y cual. Si, Vale. es el cliente, si tú lo ves y es un síntoma evidente de síntomas compatibles, pues le puedes decir, oiga, usted está sufriendo síntomas compatibles con el COVID, observamos con tos, con síntomas febriles, debe de quedarse en la habitación y llamar a un médico para que sea valorada su situación. El médico, en el momento que el caso es compatible con COVID, le diagnosticará una prueba PCR. Y a partir de ahí, si la prueba PCR es positiva, automáticamente intervienen los servicios de salud pública. Y ahí estás en manos de ellos. Vale. Aquí ellos ya van a ser... La pregunta en concreto es los ¿quién va a los pagar que hagan ¿quién va a pagar en cada uno de los momentos? Es decir, en el momento que alguien tiene síntomas hasta que se confirma PCR, ¿quién está pagando la estancia en el hotel? Hombre, el cliente lo tiene cubierto. El cliente lo paga porque es su situación. Vale. Es Y decir, una vez es que tu está casa. El confirmado que el te PCR, obligan a quedarte, claro, una vez en principio ahí se genera un cierto conflicto jurídico. Es decir, si esto no se resuelve a través de los hoteles nodriza, no está resuelto, con lo cual posiblemente habrá un conflicto jurídico, porque por eso es importante tener un seguro. Si hay un seguro, lo va a cubrir el seguro. Si no hay un seguro, pues posiblemente esto acabe en litigio, porque no hay un marco legal definido para cubrir este tipo de situaciones. Estarían los tres posibles pagadores, las consejerías de sanidad, que son las que decretan el aislamiento, el establecimiento y el cliente. ¿Quién de los tres paga? Con los hoteles, en principio, la previsión es que se haga cargo la administración de los cargos, que después ya veríamos si hay algún tipo de acuerdo con el establecimiento, si la estancia excede, si no, pero eso es con un hotel nodriza. Cuando el cliente se queda en la habitación, no hay un marco legal que te cubra. Entonces, todo apunta, salvo que haya un acuerdo previo de esa situación en cláusulas, todo apunta a que eso acabaría en un conflicto jurídico.
Vale. porque no está definido. En principio, el hotelero defiende que, claro, pues si tú te coges una enfermedad y es tu enfermedad y pues tú tienes que hacerte cargo de tu enfermedad, ese es tu alojamiento. Pero también el cliente puede alegar que él no se queda ahí de manera voluntaria. Pero es la ley También la que le obliga a al, quedarse en su alojamiento. al respecto estaban preguntando si hay seguros que cubren esta eventualidad. Es decir, si ya existen seguros en los que tú puedas Nosotros contratar. aquí a través de la asociación sí que hemos desarrollado unas fórmulas específicas de seguros que encima están muy bien, porque aparte de la rapidez de las pruebas, te permiten atención médica videopresencial en diferentes idiomas y hay una tarifa plana no recuerdo ahora el precio, por habitación y mes, con un mínimo de no sé cuántos meses, que además con una fórmula donde el cliente cuando reserva automáticamente él dice que si quiere el seguro y se aplica. Es decir, sí que se ha desarrollado una fórmula. Todo esto gestionado un paquete específico para nuestra situación, para nuestro caso de alojamientos. Si la tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana, seguro que existe en toda España. Y Vale. esto es realmente para nosotros es una fórmula muy, muy efectiva porque sobre todo ganas mucho en rapidez, evitas conflictos, pero bueno, si en una comunidad autónoma o en una zona el tema no es así, porque la rapidez de las pruebas está garantizada, porque tenéis el tema resuelto del realojamiento a través de un hotel nodriza, pues bueno, a lo mejor no os vale la pena hacer el seguro. Depende un poco de los medios que os hayan puesto las administraciones para atajar ese problema. Rapidez en el resultado de las pruebas y realojamiento en caso de positivo. Vale. ¿Hay Y alguna lo web donde resuelve se todo. pueda consultar esta información con detalle que nos estás diciendo? Porque hay algunos que preguntan si podemos dar información sobre los seguros o algo, aunque Nosotros el vuestro es tenemos de Valencia. claro, nosotros tenemos un seguro que yo ahora no recuerdo si está vinculado entiendo que no. A ver, es que no sabría decirte, si me salgo de aquí, no sé dónde lo intentamos, se me puede alargar un poco la búsqueda de la plataforma y de las circulares donde tenemos los seguros. Sé dónde está, pero se me puede alargar un poquito. Si Bueno, quieres lo si no, intentamos y lo intentamos. la notas y luego la distribuimos cuando pongamos las notas Vale, del yo os hago webinar, porque que yo entiendo que las los ponemos. seguros que se están comercializando aquí tendrán ámbito nacional. Pero ya os digo que esta fórmula, si la administración pública no os da una buena respuesta, si queréis dormir tranquilos, esta es la solución. Vale, pues creo que Cubre con las esto contingencias. tenemos. Además, el seguro cubre la estancia en el hospital de las personas que tengan síntomas y en principio cubriría a las personas. El problema sería que la persona acepte o quiera irse a este hospital a pasar la cuarentena, pero en principio esa contingencia la cubre, con lo cual te permite realojarlo a un hospital en caso de positivo. Así, Vale. esas son las cláusulas que marca el seguro. Entendido. ¿Vale? También están comentando si es una buena política, si hay obligación de dejar alguna habitación, algún bungalow o algo específico por si tienen que aislar a alguien. Yo creo que eso ya Esto oficialmente no es está obligado. ahora lo comentaré, es muy Vale, complicado de prever. En caso de que tengas síntomas, siempre es bueno a nivel psicológico, para tranquilidad al resto de clientes, tenerlos en una planta, pero bueno, depende un poco de la situación, pero si a lo mejor tienes el hotel a una baja ocupación y te aparece un caso aislado y tienes solo otra habitación en esa misma planta y pues puedes sugerirle al cliente de esa planta, oye, ¿te quieres ser realojado en la planta de abajo? Dejas esa planta sola para que vale. el tránsito de comida, es decir, ¿sabes? Esto es un tema más psicológico, no es que tengas problemas, porque a través de la habitación no va a transferirse el virus en ningún lado, pero ya sabes cómo es la gente. Pero lo de tener zonas preparadas y aisladas para en caso de, yo creo que es anticiparse a algo que no podemos prever, con lo cual no Vale. tiene demasiado sentido. Y una última pregunta y ya cerramos este apartado y te dejo continuar. ¿Qué sucede si debido a casos de coronavirus tienes a gente que está dentro del hotel que no termina de salir en la fecha en la que tendría que salir y te llegan clientes que ya tenían reservas? En este caso tendríamos un overbooking, llegarían y no tendrías habitaciones que darles.
Y esta es la última pregunta que te hago de este apartado. Pues como la palabra overbooking ya nos la habíamos eliminado de nuestro vocabulario desde que empezó esta crisis, la verdad que no lo teníamos contemplado. No lo sé, no lo sé. Ya os he dicho que nosotros no contemplamos por el momento otra situación que no sea la de los hoteles nodriza. Resuelven tanta cosa que el tema de... Yo, por desgracia, con la política de transparencia de información y que hay, el gran problema que prevemos es que si tienes un positivo en el hotel alojado, no es que vayas a tener un overbooking, es que vas a tener, ¿cómo se llama lo contrario al overbooking? Un vaciado total. Vaciado. De reservas y ya, ese es el pánico que tenemos todos, porque esta información es incontenible, es decir, tienes una situación con positivos alojados en un hotel y esto se transmite como la pólvora y se transmite por la pólvora significa que nadie va a ir, te van a anular las reservas en el momento que les llega esa información. ¿Hasta qué punto? Después este tema lo tratamos y es un poco delicado, pero ¿hasta qué punto tú puedes ocultar esa información a una persona que ha hecho una reserva en un hotel? ¿Hasta qué punto está en su deber o en su derecho tener información de que en ese hotel hay una persona con COVID y tú no le has informado? Con lo cual todo esto genera un follón importante. Y yo dudo que se dé la situación del overbooking. Preveo más la otra situación. Por eso es importante que el cliente se realoje en un sitio específico y tu hotel quede limpio de casos, ¿vale? El hotel y el destino turístico, que también es una cosa que puede afectarnos, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos, creo que no terminamos hoy la exposición. Como os decía, bueno, aquí está también procedimentado muy bien cuando hay que reincorporarse ante un posible positivo. Y ya sabéis que tendría que haber una PCR negativa y en el caso de que hayas presentado síntomas, el trabajador tiene que haber transcurrido mínimo 3 días sin síntoma y mínimo 10 días desde que empezaron los síntomas. Esos son un poco los requisitos que establece Sanidad para dar las altas. Entramos ahora ya en el protocolo de qué es lo que hay que hacer en caso de que nos llame por teléfono: oye, que mira, tengo que darte la noticia, resulta que estoy con fiebre, o resulta que un cliente está con fiebre. ¡Pum! Alarmas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empleados, evidentemente, baja laboral. No tenemos el positivo confirmado, pero sí que lo que podemos hacer es hacer una limpieza y desinfección del entorno laboral de ese empleado. Y nada más, es decir, no podemos adelantarnos mucho más. Es decir, en principio la persona está de baja, hacemos una limpieza y desinfección de su entorno y esperamos podemos hablar con el entorno laboral del trabajador para decir: oye, compañero está en síntomas, van a hacer la prueba, están vigilantes vosotros, si observáis cualquier síntoma extraño, pues estar pendientes, pero en principio no hay que continuar la vida normal hasta que esa persona, si esa persona es positiva, ya os he dicho que caerá todo en manos de las autoridades sanitarias, que investigarán su entorno laboral y entonces harán pruebas a los diferentes empleados que ellos consideren posibles contactos estrechos y esas personas automáticamente quedarán en baja. Quizá el empleado, ante la posibilidad de que se produzcan este tipo de bajas, puede estudiar manera de organizar el servicio, sustituirlos, pero no hay que hacer nada hasta que la persona no se confirme positivo. Si se confirma positivo y no hemos hecho nuestro trabajo bien, podremos tener contactos estrechos y esos contactos estrechos quedarán en cuarentena, en aislamiento, con lo cual te vas a quedar sin plantilla. ¿De acuerdo? En caso de que los clientes se nos aparezcan con síntomas o tal, pues bueno, ya sabéis que se tienen que aislar y se le tiene que facilitar la atención médica, y ahí es donde entramos en lo que nos hemos ido adelantando. Hay que informar tanto a los guías en caso de viajes organizados, hay que informar a los servicios sanitarios, a los servicios médicos, para que estén atentos a esta situación,
y hay que informar a los departamentos del hotel que puedan tener una interacción con el cliente aislado. Normalmente van a ser, aparte de la recepción, que es la interlocutora con el cliente, pues van a ser mantenimiento, va a ser limpieza y va a ser restauración. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí caemos en manos de los hoteles. Es decir, mientras el PCR no se confirma, nos lo quedamos nosotros y ahí no pasa nada. Pero en el momento que se confirme, pues todo el tema de los desplazamientos, de los hoteles nodriza, de los protocolos de actuación de los restos de los del propio cliente, va a quedar establecido por las autoridades sanitarias. ¿De acuerdo? Al igual que la información que se va a transmitir al resto de clientes. Normalmente será una investigación de casos estrechos, no será una investigación, en principio el hotel es un espacio público que se comparte, pero no son contactos estrechos todos los alojados en el hotel. Tendríamos que ver pues, qué grupos de esa persona mantienen contacto estrecho y a esas personas serían las que se investigarían. ¿De acuerdo? Sugerencia nuestra. Si observáis más de un caso en el propio establecimiento con síntomas compatibles no vinculados, sin que tengáis confirmación de que sea positivo, automáticamente podéis estar ante la presencia de un brote. Con lo cual lo lógico es que por ley avisáis vosotros a salud pública. Oye, si aún no hay PCR, porque si hay PCR, salud pública se va a quedar informada, pero si no hay, todavía no hay confirmación del caso y observáis más de un caso, lo lógico es que levantéis el teléfono, llaméis a los centros de salud pública de vuestra comunidad y deis la voz de alarma, porque no podemos esperarnos a que aquello sí que se convierta en un contagio comunitario dentro de nuestro establecimiento. ¿Vale? Eso no lo establece la normativa, pero es una cosa de lógica. Importante para seguir los casos y los posibles casos en nuestros establecimientos que llevemos un registro de todo este tipo de situaciones en el propio hotel. ¿Vale? Aquí tenéis una plantilla que os puede facilitar el propio SICTED de registro de enfermos. Podría servir esta, podría servir cualquier otra. Es muy importante que toda la información relacionada con casos quede perfectamente documentada y trazable. Quién ha tomado los datos, qué datos precisos, exactos, de qué persona, porque me han dicho que, o creo que, o no sé si este me dijo, no sé qué día, no recuerdo. Esto no tiene demasiada eficacia, con lo cual toda la información en esta materia tiene que ser muy precisa. ¿Vale? Con lo cual, sugerencias que utilicéis estos registros de seguimiento de casos. Y aquí estábamos, que esto ya nos lo hemos adelantado, respecto a desplazamientos y hoteles de nodriza de confirmados positivos ya confirmados por PCR. Ya os he dicho que el cliente realmente quiere ir a casa, pero no puede hacerlo en transporte público, con lo cual se tendría que buscar la fórmula de hacer un transporte discrecional. Y en cuanto al aislamiento de sintomáticos o casos leves en el propio hotel, en la propia unidad alojativa, por los comentarios que hemos dicho antes. Primero, por ley, el alojamiento tiene que disponer de los medios adecuados, con lo cual determinados campings no cumplirían porque no tienen un aseo individual, albergues nos pasaría igual. Podríamos valorar determinadas habitaciones de hoteles si cumplen o no cumplen las condiciones adecuadas para mantener un autoaislamiento, con lo cual ahí tenemos un poco un argumento legal y de peso para que esa persona sea realojada. Después teníamos el problema de la cobertura de gastos. Si no hay seguros, ¿quién se hace cargo del gasto? No está definido, con lo cual lo que os comentábamos de los problemas jurídicos. Después tenemos el problema del impacto mediático, que ya lo hemos dicho. Un caso de un turista aislado en una habitación con COVID va a generar atracción mediática, gracias a Dios, porque va a ser algo atípico, o esperemos que sea atípico. Cuando dejen de tener impacto mediático es que ya estamos hasta los ojos, con lo cual, mal. Y esto va a repercutir en ventas en el establecimiento y después que tampoco sabemos cómo van a reaccionar clientes, empleados, gente que se va a negar a entrar a una habitación porque está enferma, clientes de la misma planta que no va a querer estar alojados. Esto va a generar un gran problema. Entonces, nuestra solución, evidentemente, es el realojo a hoteles nodriza
que tiene que ser algo que gestione la administración turística junto con la administración sanitaria. No encontramos otra solución. Dime. Jordi, perdona, ¿cuánto calculas que te queda? Lo digo porque estamos, son menos 20 y habíamos dicho de terminar a menos cuarto. ¿Cuánto calculas tú que te puede quedar? Pues nos saltaremos la parte de esto, sí, no mucho. Yo creo que de 5 minutos no más. Tampoco penséis que tengo la presentación muy ensayada, porque como es algo específico que os he hecho para vosotros. Yo creo que está siendo muy, muy interesante, la verdad. Yo estoy quedándome súper asombrado de lo clarísima e interesante que es. O sea, quiero decir que no te saltes nada importante, porque yo creo que a la gente le interesa mucho también, pero intenta ver, pues eso, la parte que te quede, pues... Voy a ser más... Hoy ha habido intervenciones, a lo mejor nos podemos saltar la parte de preguntas hoy, pero sí que quiero que cuentes lo que tú crees que consideras esencial, ¿vale? Vale, no te preocupes, vamos a ser sintéticos. Entramos entonces en el apartado de, bueno, tengo el cliente, independientemente si se me ha quedado ya positivo y no me lo han relojado, o en el periodo este en el que el cliente está pendiente de confirmación. Lo tengo en mi habitación y tengo que darle un servicio. ¿Qué protocolo sigo? Bueno, pues nosotros tenemos estructurado una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta. Acondicionar habitaciones, protocolos de limpieza y desinfección de la habitación, tanto de rutina como cuando salga, gestión de textiles, de residuos, reparaciones y servicio de alimentos y bebidas. Para esto tenemos, y esto vosotros también lo tenéis que tener previsto, es decir, podéis utilizar el que nosotros tenemos expuesto en nuestra guía o desarrollar uno vuestro, pero este protocolo es del que yo hablaba al principio, que tenéis que tener estudiado y previsto. ¿Qué hago cuando tengo el caso positivo dentro del hotel? Porque os pasará, no positivo, posible positivo, con lo cual estas situaciones os las vais a tener que lidiar. ¿Y qué hago con las personas convivientes? Esto ya os digo que podéis recurrir a nuestra guía o seguro que podéis encontrar otra información, otras guías que os lo ayuden a desarrollar este protocolo. Primero, acondicionar la habitación, es decir, intentar simplificar el mobiliario en la medida de lo posible, asegurar que la persona tiene televisión, teléfono, móvil, o sea, internet, es decir, hacer un poco la estancia factible para él desde el punto de vista social, porque va a estar aislada. Intentar disponer todos los dispositivos de higiene personal y de limpieza para que se minimice el acceso a la habitación en lo posible, con lo cual hay que darle los medios para que él pueda hacer una limpieza y mantener unas normas de higiene personal adecuadas, pañuelos, mascarillas, geles hidroalcohólicos, etcétera. Tema de ventilación, si el aire está recirculando desde esa habitación a otras zonas del establecimiento, eso hay que interrumpirlo, ¿de acuerdo? Es decir, si son splits o unidades individuales de las habitaciones, perfecto, pero si es un sistema conjunto, pues habríamos que todo el establecimiento evite recircular aire o cortar esa conexión con la habitación. Sabemos que es excesivo porque no está demostrado que a través del aire acondicionado, pero bueno, aquí tiene que primar el concepto de la prudencia, ¿vale? Y lo que comentaba anteriormente con Calixto, es una buena medida por temas de... No es una gestión real, de riesgo real, pero para evitar impactos y problemas con el resto del cliente, pues si se puede tener aislado en una zona o una planta específica, pues mejor. Tampoco es buena idea reubicarlo, porque ya tienes una habitación contagiada y lo reubicas a otra, pero también se puede valorar esa situación. Si esa habitación de la que sales para reubicarlo en otra queda en cuarentena, pues y no lo va a reocupar otro cliente, pues perfecto, y lo buscas. Pero no hace falta que tengáis una zona prevista, no entendemos que esto sea necesario. En cada situación tendréis que valorar qué protocolo aplicáis. Sí que es bueno aislarlo un poco del resto por los problemas que la gente puede tener. ¿Protocolo de limpieza en las habitaciones? Pues bueno, como mínimo habría que entrar a una habitación semanalmente. Otra cosa es el cambio de textiles, que eso sí que se tiene que facilitar en más frecuencia. Seguir protocolos y medidas de seguridad específicos de limpieza y de autoprotección. Esto no lo vamos a desarrollar aquí porque se nos extendería, pero bueno, tenéis que tener todo un protocolo de qué EPIs utilizan las personas de limpieza, de qué manera.
En nuestra guía está desarrollado, pero ahora no nos daría tiempo. Es muy importante que la persona que vaya a realizarla tenga una formación específica en la limpieza. También es importante que la persona que lo haga, bueno, lo tengo desarrollado en una siguiente diapositiva, lo vamos a desarrollar un poco más extensivamente. Y nuestra sugerencia es que esa habitación, una vez se abandone por el cliente, confirmado positivo, no se venda en una semana, aparte de hacer el protocolo de limpieza y desinfección, se mantenga en cuarentena una semana o recurras a una certificación, a una desinfección certificada por profesionales, para poder justificar que esa habitación ha estado desinfectada correctamente. Como os decía, la limpieza de habitaciones concretamente, tenéis que utilizar las EPIs adecuadas, sobre todo mascarillas FFP2, protección ocular, delantales desechables y guantes. Que no entre ninguna persona de riesgo, de las que el Ministerio clasifica como riesgo de ante el COVID, embarazadas, mayores de 60 años, con enfermedades basales, diabetes, etc. Intentar que el cliente no esté presente cuando se haga la limpieza en caso de hacerla, o que se mantenga a distancias de 1,5 metros y siguiendo la secuencia adecuada de ventilación, retirada de residuos y ropa y después limpieza y desinfección, que tendríais que tener concretada de manera específica con los productos que utilicéis y demás. Después, higienización de todo el material de limpieza, desecho preferentemente y listo. Tema de textiles. Tenemos también un protocolo específico de cómo se tiene que realizar. Lo lógico es que sea el propio cliente el que retire ese material textil, toallas y ropa, y lo introduzca en una bolsa de plástico. Entonces, cuando tú accedes a esa habitación, le das la ropa limpia y tú esa bolsa con ropa sucia la introduces dentro de una segunda ropa identificada de manera específica para que el servicio de lavandería la trabajen con un código de colores que ya esté determinado, y su manipulación directa pues siempre tiene que hacerse con guantes y mascarilla. Bueno, y asegurando que el proceso es higiénico. En el tema de las basuras nos pasa dos dedos de lo mismo. Es decir, todos los residuos que va generando el enfermo o contagiado, pañuelos y demás, los va introduciendo en una bolsa. Esa bolsa cerrada se introducirá en una segunda bolsa, que a su vez el hotel retirará, introduciéndolas en una tercera bolsa, esta vez identificado con un color específico. No me quiero entretener demasiado porque estos protocolos son generales, es decir, no nos los hemos inventado nosotros, los procedimientos están establecidos por el Ministerio de Sanidad y los podéis investigar en su propia página web, pero es una cosa que tenéis que tener vosotros también prevista. ¿Vale? Esto es de lo que se habla cuando se estudia el documentar el protocolo ante un caso o ante un sospechoso. ¿Vale? Tema de reparaciones que se necesitarán hacer, acceso de servicios de mantenimiento de la habitación, pues con las medidas de seguridad adecuadas, las FFP2, los batas, los guantes, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos aplicado para el personal de limpieza. Y en el servicio de restauración, intentar que el cliente, el camarero no entre a la habitación, se acuerda un momento donde se deja la bandeja con todos los alimentos tapados, el cliente se la entra, consume, llama, se deja fuera del carro y el camarero con guantes coge el carro, no tiene por qué acceder a la habitación, a lavado, se lava todo lo que ha entrado en esa habitación, en el tren de lavado, desde la campana hasta la bandeja, y todo se desecha y se lava y no hay más. ¿Vale? En el tema de los convivientes, normalmente ya sabéis que van a tener que permanecer aislados, pero en este caso no son positivos. Lo ideal sería, en caso que sea factible y posible, realojarlos en una habitación anexa. De esa manera el enfermo estaría en su habitación. Esto es fácil de decir y después difícil de ejecutar. Posiblemente las personas quieran seguir compartiendo habitación. Pero bueno, el protocolo dice que si tú eres conviviente pero no eres positivo, pues mantente. En una vivienda tradicional sí puedes mantener un cierto distanciamiento, pero en una habitación de un hotel no, con lo cual sería una opción tener otra habitación anexa. Se tiene que contemplar la opción, ¿de acuerdo? Pero esta persona, ya os he dicho, como ha sido conviviente, tiene que permanecer autoaislada, con lo cual se le tiene que dar el mismo servicio de habitaciones, de comidas y demás.
¿de acuerdo? Existen unas normas específicas para acompañantes del Ministerio de Sanidad que se le puede facilitar al cliente. Si están en castellano y que las requieren en inglés, habría que buscar la solución. Y después, por último, y de manera muy rápida, quería hablaros sobre la importancia de tener el comité de crisis, el sistema organizado y previsto para actuar ante una situación de crisis como la que nos puede surgir. Lo primero es tener el equipo humano previsto. El equipo humano tiene que estar contemplado, evidentemente, por dirección y gerencia, después por los jefes de departamento involucrados, normalmente recepción o atención al cliente, tiene que estar departamentos de limpieza, o sea, los departamentos que hacen actuaciones sobre la habitación, y después es importante que intervenga todo el tema de personal de ventas, o de community manager, de gestión de la información en medios, y que contéis con algún experto o algún asesor en materia sanitaria, algún médico o algún servicio o algún asesor sanitario que podáis disponer de él para temas médicos o temas de sanitarios. Ese sería un poco que preveáis quiénes van a ser ese equipo que necesitáis tener localizado y en contacto para ir resolviendo todos los problemas que surjan. Colaboración máxima, evidentemente, y comunicación y tener documentados teléfonos y contactos con las autoridades sanitarias para que ese fluido de información sea natural. Y después sería bueno que tuvieseis previstas estas directrices de cómo gestionar la información, tanto a clientes como a empleados, como a agencias de viajes y gestión de reserva, lo que os comentaba, es decir, todo bajo las premisas que marcan las autoridades sanitarias y turísticas de máxima transparencia y nada de ocultar si no es necesario y nunca en ningún momento con el riesgo de poner la salud en peligro tanto de empleados como de clientes. Eso tiene que estar en primera línea. Lo normal es que se organice en este comité de crisis, que se organice un portavoz único, que normalmente deben de ser las propias autoridades sanitarias, a través de las cuales se organice la información oficial. ¿De acuerdo? Y me imagino que como hay más preguntas que respuestas, pues yo hasta aquí doy por finalizada mi intervención y me pongo a disposición vuestra para atender tantas dudas como hayan podido surgir. Bueno, muchas gracias, Jordi. La verdad es que ha sido impresionante, la verdad, muy clara la intervención, la exposición, incluso no solamente en las cosas que más o menos se conocen, sino también en las dudas y conflictos, ¿no? Que muchas veces no es tanto saber qué hay que hacer, sino saber cuáles son los problemas que te puedes plantear y estar preparado para ellos, que es muy importante lo que dices, tener preparado un comité de crisis antes de que se produzca la crisis, porque si no, cuando se produzca la vas a tener que improvisar y no es lo mismo, improvisar las cosas siempre salen peor que si están preparadas, eso es evidente, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, yo creo que a la audiencia también, de hecho, prácticamente a pesar de habernos pasado 10 minutos de la hora, mantenemos 313 participantes, hemos estado en 330 prácticamente todo el tiempo. Yo es que creo que ya a la hora que es, lo mejor es que Calixto casi nos dé el cierre, anotamos, porque además en la intervención pues sí ya ha habido resolución de dudas, ¿no? Y ya se han tratado algunos de los temas y van a quedar muchos que están apareciendo en los chats. Entonces, si te parece, no sé cómo lo hacéis en otros webinars, pero yo propondría que sobre la base de todas estas dudas que han ido surgiendo, pues se seleccionen las más significativas o las de mayor interés general y ya posteriormente cuando se publique el webinar, pues que se haga una pequeña reseña de contestaciones, ¿no? Lo digo porque ya son a las 11 menos 5, habíamos dicho acabar a menos cuarto. No sé, Calixto, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, la mayoría de los problemas ha venido con toda la parte de evoluciones, por eso quise cortar para que lo estuviéramos hablando. También hubo mucho con respecto a lo que se hace con los clientes cuando dan positivo, que transmitimos algunas y aún hay algunas cuantas más que tengo aquí anotadas. Y luego está toda la parte de positivos y confinamiento, que hemos recuperado bastantes aquí.
y cómo tratar a los empleados, ¿no? Cómo realizar los PCRs con los empleados. Incluso hay gente que nos está preguntando cómo se trata la información falsa, que tratan de desprestigiar tu establecimiento. La verdad es que hay muchísimas preguntas. Lo que vamos a hacer es lo que estaba comentando antes Félix. Vamos a revisar estas preguntas y lo que vamos a hacer es escribirlas un poco en un dossier que os colgaremos cuando se publique la información del webinar que hemos dado. También comentaros que esta información, bueno, para los que seáis de SIGTED, dentro de la comunidad SIGTED, publicamos de vez en cuando preguntas que nos van llegando del COVID, que os voy a poner en el chat cuál es la dirección. Los que sois de SIGTED podéis realizar preguntas en ese mismo chat. Los que no, bueno, por lo menos las podéis ir leyendo y lo que vamos a hacer es tratar de dar respuesta a todas estas que tengo anotadas en esta comunidad y asimismo publicarlas. Con el ¿vale? chat te refieres al foro, ¿no? Al foro. He dicho el chat porque estaba leyendo esto. Sí, me refiero al foro de la Vale. comunidad SIGTED. Muy bien. Pues ya está. Yo, nada, agradecer muchísimo a Jordi, que yo creo que ya ha colaborado con nosotros y seguirá, a Segitur por organizar no solamente este tipo de webinars, sino ya sabéis que Segitur es el colaborador de la Secretaría de Estado para todo el programa de calidad turística y especialmente anfitriones, que ha sido yo creo que un éxito este año en una situación muy difícil, porque partíamos de una situación de aislamiento y de confinamiento y hemos conseguido aún así pues dar mucho mejor resultado que en años anteriores, o creo que ha venido muy bien a todo el sector y en este momento pues han seguido trabajando. No es seguimos estando como estamos, es decir, no tenemos un futuro cierto, pero aquí hay dos posturas, o me dejo llevar o me preparo. Y todos los que estáis aquí, yo creo que estáis por la segunda alternativa, que es la única que nos va a permitir seguir adelante a pesar de las dificultades. Y con esto pues me gustaría concluir. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Vale. Venga, Luego. gracias. Hasta pronto. Chao.